la alimentación y las plantas. Por Adonai Elohim Raúl Leonardo Lobos, Argentina. Este es un tema que lo agrego especialmente para los vegetarianos y veganos, que sin ser todos ellos iguales, porque decir eso es necio. Hay muchos que creen que son más evolucionados si no ingieren alimento animal en sus dietas, como si fueran estos los únicos con derecho de parte nuestra a tenerles misericordia. Con el desarrollo de este tema no quiere decir que esté de acuerdo con una posición ni con la otra, ni ninguna intermedia. Observo que muchos que se vuelcan a ser vegetarianos, es por su amor a los animales, diciendo que es una barbarie lo que se hace con ellos, pero con una total incapacidad de amar a sus semejantes humanos, cosa ilógica que se contradice, y sumando a esto emociones no resueltas con su entorno social, cosa que demuestra su poca elevación aunque solo se coma verduras. Hay que entender que la vida es vida esté donde esté, y si no quiero depredar en mi alimentación a algo a alguien, entonces tendré que partir de este tipo de manifestación para que eso no suceda. O sea, tendré que cambiarlo todo en mi existencia en este universo. Dice un artículo que he leído en la web que lo coloco de forma resumida, que menciona un estudio realizado con respecto al miedo que sienten las plantas. Un estudio científico de la Universidad de Turín y el Instituto de Jena en Alemania, revelan cómo las plantas se comunican ante el peligro. El descubrimiento es de un biólogo de la Universidad de Turín, Italia, que luego de 3 años de experimentos científicos llegó a la siguiente conclusión. Las plantas sienten el peligro y los dientes de quien las devora. Este descubrimiento científico fue publicado en la edición de abril de Plants Physiology, la prestigiosa revista que es también el órgano oficial de la American Society of Plants Biology, Sociedad Norteamericana de Biólogos de Plantas. A la cabeza de las investigaciones estuvieron 2 equipos de científicos. El primero estuvo coordinado por Massimo Maffei, director del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Turín, y el otro fue dirigido por Wilhelm Bolland, del Max Planck Institute de Jena, Alemania. En otro lugar pregunta. ¿Las plantas sienten? En 1966 el científico Cleve Baxter descubrió con un detector de mentiras utilizado en seres humanos que las plantas no solo sienten, sino que adivinan los pensamientos y reaccionan ante el miedo, el temor y el amor. Luego de años de investigaciones determinó que las plantas tienen sentido de percepción y reaccionaban ante una amenaza de daño perdiendo el sentido o desmayándose, y que además tienen memoria. Jamás olvidan a quien las hirió, quemó o las cuidó. Baxter ideó un plan, mediante el cual identificaría al asesino de una planta. 6 voluntarios se presentaron para el experimento. Con los ojos vendados, cada uno sacó un papelito de un sombrero, en uno estaban escritas las instrucciones para arrancar de raíz una de las 2 plantas que Baxter había colocado en la habitación. Debería pisotearla, aplastarla y destruirla totalmente. El criminal cometería su crimen en secreto. Nadie sabría quién llevaría a cabo el supuesto asesinato, únicamente la otra planta que estaba en el cuarto sería testigo. Aplicó su detector de mentiras a la planta testigo y haciendo desfilar a los sospechosos ante ella, Baxter descubriría al criminal. Efectivamente, la planta que había presenciado el crimen no mostró reacción alguna ante la presencia de 5 de los sospechosos, pero cada vez que se le acercaba el culpable acusaba una violenta reacción en el detector. La planta testigo estaba identificando al voluntario que había maltratado a su compañera. Fin del artículo. No negaremos que en el estado evolutivo de una persona la alimentación influye, y esta necesidad varía acorde al estado vibratorio de su ser, porque no es lo mismo alimentarse de carnes rojas, que de aves, pescados o vegetales. Las primeras son más densas que las segundas, teniendo en su materia más carga emocional negativa que las otras por su sufrimiento, y así sucesivamente hasta llegar a los vegetales. Pero ahora con los estudios vemos que los vegetales también sienten y no están fuera de esta ecuación. De aquí en más debemos entender que cuando comemos una fruta con sus semillas, nos estamos realmente alimentándonos de un nonato, y que este sea un vegetal no cambia en nada la situación. Lo mismo sucede cuando cosechamos ese vegetal y lo mantenemos fresco, o sea con vida hasta que lo ingerimos crudo, que es lo mismo que mantener a una vaca con vida y fresca hasta el momento preciso de mi necesidad alimenticia, y comérmela cruda mientras ésta tiene vida, porque así es más nutritiva.
Sabemos que cuando a un árbol le cortamos una rama, su aura en ese sector se pone sanguinolenta, o sea que es un traumatismo severo para ese árbol, pero a nadie le importa realmente esto porque no lo ve, ya que es tan solo un árbol. Además no tenemos la capacidad de escuchar un ay como quejido de ese árbol. Lo mismo vale para la lechuga u otra planta, que muchos en sus huertas cosechan sus hojas sin desenterrar la planta para que siga creciendo, y así en un futuro podré seguir cortando sus hojas, que sería lo mismo que arrancarle una pata a un lechón para mantenerlo con vida y que de esta manera siga fresco hasta que lo consuma todo. Aclaro que yo no entiendo bien el por qué debemos alimentarnos de esta manera y a quién se le ocurrió todo esto. También si observamos y no nos engañamos, este es un planeta brutal en muchos de sus aspectos, y estas son sus leyes y reglas brutales. Sabemos además que no tan solo los humanos se alimentan de otras formas de vida, sino que también lo hacen los animales, sean estos de tierra, de mar, aves del cielo y algunas plantas. Vemos que esta forma de comer depredando la vida no es tan solo una mala costumbre de los humanos, sino que mucha de esta naturaleza nos acompaña en ese mal gusto. Lo que el humano hace de una forma vil y los demás no, es que industrializa de forma brutal los elementos que utiliza para su alimentación, sean estos animales o plantas. Pero tampoco hay que ponerlo como el único culpable de todo, ya que una araña no mata a sus presas sino la atrapa, la inmoviliza para poder succionarle los jugos estando viva, cuando necesite la araña alimentarse. Nadie negará que si no come su cuerpo muere al poco tiempo. Y está claro que la habilidad de alimentarnos solo de prana y agua todavía no la tenemos incorporada en nuestra biología, así que deberemos seguir depredando algo o a alguien en nuestra alimentación, si deseamos existir aquí en este planeta con estas reglas de juego para poder seguir evolucionando en donde elijamos vivir en su superficie. De aquí en adelante no te preocupes tanto que consumes sino lo que sientes y piensas, que lo demás irá acorde a tu evolución y tu necesidad como individuo de este planeta. No es lo que entra por la boca lo que oscurece al hombre, sino lo que sale de ella, porque viene de su corazón. Jesús de Nazaret.